Hola, buenas tardes, radioyentes. Me alegro mucho de saludarlos una vez más. Mi nombre es Mercedes y esta vez estoy acompañada por Noelia Martín Durán, que nos va a contar algo muy interesante para esta semana. Pero antes que nada quisiera saludarlos y también darle las gracias a Elena Villegas por el espacio que nos da cada semana y a nuestro equipo que siempre nos está apoyando. Bueno, primero que nada, Noelia, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir, de verdad que esperaba esta entrevista con ansias porque es un tema muy interesante que creo que no conoce mucha gente. Es algo curioso. Sí, es algo curioso, así que esperamos que les enganche a nuestros radioyentes. Y el tema es gablar. Yo encontré este tema por puro accidente en internet, en Instagram para ser más precisos. Y llevo un tiempo siguiéndolo, me pareció un tema interesante porque aquí nos interesa mucho la comunicación, los idiomas, y este es un idioma innovador. Voy a decirlo así porque creo que a pesar de que existe hace bastante tiempo, no lo conocemos tanto. ¿Nos puedes contar un poco sobre lo que es gablar? Bueno, gablar es hablar con gestos. Perfecto. A la palabra hablar le hemos quitado la H porque no suena y le hemos puesto la G de gestual. Entonces, gablar es hablar con gestos. Estamos creando todo un movimiento alrededor de esta palabra porque no existe. Es un concepto nuevo y queremos crear una comunidad y un movimiento. Y como dice mi hijo, mami, gablar tiene que estar en el diccionario. Yo estoy totalmente de acuerdo. La palabra del año que sea gablar. Hey, gracias. Sí. ¿Y nos puedes contar cómo surge este método? Pues empiezo un poco más atrás de cómo surge. Yo soy criminóloga, yo soy detective privado, no tiene nada que ver con esto, pero un día decido ser mamá y nace mi hijo. Bueno, puede que notéis la voz un poco entrecortada porque esto me emociona mucho contarlo, es algo que llevo muy dentro y sufrí una mamomorfosis, que es como yo lo llamo, y mi hijo pues es un niño intenso, ¿no? Lloraba mucho y yo necesitaba saber qué le pasaba y era tan chiquitito que no me lo podía decir. Entonces me puse a investigar qué es lo mío y descubrí una cosa que se llama baby sign en Estados Unidos. Allí se conoce desde 1800, como tú decías. Tiempo, sí. Claro, no es ninguna innovación porque tiene mucho tiempo, pero es verdad que en España era completamente nuevo. Y en un solo día me aprendí más de 120 gestos. Y al día siguiente se los estaba haciendo a mi hijo y en un mes aproximadamente él empezó a exteriorizar esos gestos que yo le había enseñado. Y me cambió la vida entender a mi hijo, se la cambió a él, sus frustraciones bajaron casi a cero y nuestra convivencia pues era muchísimo más saludable. Claro, por fin podías saber qué es lo que necesitaba, sí, ¿no? Todo el rato. Entonces teníamos conversaciones gabladas y yo lo utilizaba como madre, pero un día me pidieron que si esto podía enseñárselo a otras familias y ahí es donde cambió todo, porque es tan sencillo y es tan innato que yo no entendía cómo esto no lo sabemos todos los padres y todos los profesionales del mundo. Así que apareció Bebés y Signos, que es el nombre de la empresa, y después apareció el concepto de comunicación temprana gestual como metodología. Pero había que ponerle un nombre. Y hace poquito pues empezamos a hablar de gablar. Necesitábamos darle esencia y nombre propio porque se lo merecía. Algo que me parece un buen nombre porque además es que se relaciona fácil, se recuerda fácil y esperemos que de verdad trascienda. Sí. Te quería preguntar, porque hablas de tu hijo y que empezaste con él, ¿cuántos años tenía él? Pues cuando empecé a hablar con Adrián tenía un añito, más o menos. Sí, un añito. Yo creo que es el sueño de cada mamá y papá poder comunicarse con sus hijos. Totalmente. Empecé un poquito tarde, de todas formas. La metodología tradicional que te contaba de Baby Sign en Estados Unidos dice que a partir de que se mantienen sentados los bebés y cogen cosas con las manos, ya puedes empezar a utilizar el método Gabla. Yo, con mi experiencia como madre, como formadora de familias y de profesionales y estos 6 años de experiencia, me han dicho que lo tengo que retrasar un poquito más. Siempre les digo a la gente que a partir de los 9 meses, porque así respetamos la esterogestación. ¿Qué sería la esterogestación? Perdona. La esterogestación es un concepto que es 9 meses dentro, en el embarazo, 9 meses fuera. Vale. Esos 9 meses... Como mamíferos, las crías cuando nacen de un elefante, de un caballo, empiezan a andar y son autónomas. Las nuestras no. Nuestras crías no. Entonces necesitan 9 meses de cariños, de mimos, de miradas, de hablarle mucho, de que sientan. Una conexión. Sí, tenemos que respetar para comunicarse, es súper importante la mirada, la palabra, el tono.
el tacto. Okay. Eso es un pre-gabla, como yo lo hablo. Entonces es genial utilizar esos 9 meses para esto y luego empezar a gablar a los 9 meses. A los 9 meses. También porque estamos más cerca de los resultados, que suelen darse a los 10 meses, 12 meses, y así los papás no perdemos la paciencia. Entiendo. Pues esto es muy interesante porque yo pensaba que tiene mucha relación con la lengua de signos, que la he querido aprender hace bastante tiempo y nunca me he sentado a hacerlo ni nada, y digo, pues qué interesante que los niños puedan aprender esto porque aprenden a usar las manos, es cierto, antes que hablar. Entonces, ¿tú podrías comentarnos cuál es la relación que tiene con el lenguaje de signos? Mira, primero no es lenguaje, es lengua en sí mismo, porque a la comunidad sorda le gusta llamarlo lengua de signos. Gracias. Entonces, no es una lengua de signos, pero sí que viene de la lengua de signos americana. Esto todo se descubrió porque en Estados Unidos se dieron cuenta de que los bebés oyentes en familias sordas se comunicaban con sus papás a la edad de 4 meses. Vale, wow. Porque no habían escuchado palabras, pero solo era gestual. Entonces, a la edad de 4 meses esos niños podían comunicarse con sus progenitores. Y entonces hubo un grupo de psicólogos que se dieron cuenta que esta metodología podíamos utilizarla en familias oyentes. Y era exactamente igual. Los niños de manera innata gablan, de manera innata se comunican con gestos, y los humanos de manera innata, una de las maneras que tenemos de comunicarnos, ¿no? Es por la gesticulación. Entonces, esto se usó así y como venía de los gestos de la lengua de signos americana, es lo que se ha ido quedando en el tiempo, pero no es una lengua de signos, porque nosotros hablamos en bimodal y las lenguas de signos no son así. O sea, entiendo. Yo te digo, por ejemplo, Mercedes, vamos a salir a la calle y ponte el abrigo, por favor. Y ahí digo todo eso, pero solamente hago 2 gestos. Calle y abrigo. Y va colocado en su sitio con la palabra. Eso es bimodal, ¿vale? En orden, en ese orden. Y además que es que solo decimos 2 gestos, no es una traducción de todo gestual, ¿vale? Claro, no es formar una frase completa, sino y además yo le tengo mucho respeto a las lenguas de signos, porque por ejemplo en España es que puedes tardar 4 años en aprender bien, a ser un buen intérprete, y toda tu vida estás aprendiendo. Entonces es algo a lo que le tengo mucho respeto a la comunidad sorda y a su lengua de signos, porque tiene mucha propiedad y es algo en lo que yo no entro. Yo hago comunicación temprana gestual para bebés. Solo son palabras sueltas, aisladas, en modo indio, como yo digo, metidas en nuestro lenguaje verbal. Y facilitan la comunicación, que es lo importante, ¿no? Pues muy bien, esa es una similitud interesante, y tener en cuenta esta diferencia creo que nos puede ayudar a entender cómo funciona el hablar. Por eso quería preguntarte si consideras que este método se puede adaptar a otras culturas, ya que tú lo estás adaptando de la cultura americana a España. ¿Crees que en cualquier cultura, en Asia, en cualquier sitio podría funcionar? Para mí esto es universal. Creo que gablar es para todos, para mayores, para pequeños. Y es tan sencillo como que todo el mundo se comunica con las manos, y que da igual en qué idioma estés hablando. Es una de las ventajas que os iba a comentar luego, pero lo adelantamos. Hace de traductor simultáneo. Da igual que yo te diga flower que te diga flor, porque como ya sabes lo que significa el gesto, tu mente hace clic y no necesita escuchar el auditivo, sino que lo encaja los 2 idiomas. Entonces para mí es internacional, porque al final hay bebés en todo el mundo. Es cierto. Y todos los bebés nacen sin poder hablar. Después hablan, pero al principio tienen una etapa en la que necesitan decir muchas cosas y todavía no pueden. Entonces Gabla entra, porque al final los gestos son internacionales. Al final el problema de no comunicarse con los niños, con los bebés, es en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Nadie tiene el privilegio de Pero saber nos pasa hacerlo. A los adultos, porque ¿cómo dices comer en Japón, por ejemplo? ¿Cómo lo dirías? Supongo que con un signo de querer meterme algo en la boca, exactamente, ¿no? Coges algo y te lo llevas a la boca. Eso decimos que son gestos icónicos. Representan la acción, representan la emoción, representan el objeto. Por ejemplo, pelota es como tener una pelota entre las manos. Entonces, son tan icónicos que los podemos internacionalizar de una manera súper sencilla. Eso me lleva a una pregunta que se me acaba de ocurrir ahora, que hay signos que sí que varían de cultura en cultura. Por ejemplo, no te sabría decir ahora dónde el gesto que hacemos para decir sí, es no. Es no en otros sitios.
¿Hay algunos gestos que tú consideres que pueden ser conflictivos? Hasta ahora no me he encontrado ninguno. Okay. Pero es verdad que estamos empezando a internacionalizar, pero no hemos empezado, estamos solamente con lengua hispana. Ah, de acuerdo. Entonces yo no sé si en un futuro me encontraré con algún gesto que nos cause obstáculo. algún tipo de problema. Sí, como dices tú, que significa algo obsceno, por ejemplo, en otro país, ¿no? De momento no, pero espero llegar a ese punto y contártelo. Será interesante, sí, me parece, pero te volvemos a invitar. De hecho, ahora mismo el material que utilizamos con centros infantiles y con familias se llaman CarTags, son como unos bits de inteligencia y están en español, en inglés y en chino. Wow. Estamos ya en ese punto, sí, estamos con trilingüismo y lo vamos a poner también en catalán, porque tenemos una embajadora dando formaciones allí, y en gallego. Y espero muy pronto ponerlo en euskera también. Y no sé si cuando llegue ese momento pues habrá algún gesto. Pues puede ser. Eso me iba a consultarte porque en España sí que entendería euskera y catalán, pero ¿de dónde surge la idea de chino tan pronto? Porque es un idioma bastante lejano aquí. Bueno, hay un centro en Salamanca, se llama Cocomiel, que está una iniciación al trilingüismo, y además es que creo que la comunidad china es muy abundante cada vez más en España. Y en el mundo. Y no es tanto que sí también para que los españoles, los peques españoles aprendan chino, sino para que los chinos cuando vengan a España y entren en los centros infantiles pueda haber una comunicación. Sí, pero además es que el chino me parece fundamental ahora mismo. Es cierto. Me parece fundamental. Un idioma que tanto en gestos como hablarlo estaría muy bien. De hecho, como trilingüe tenemos solamente un centro, pero en España ya hay 7 centros formados, hay 2 en Linares, Jaén, 1 en Sevilla, otro en León y 3 en Salamanca. Y todos tienen las CarTags en chino también, o sea que de manera un poco más diluida, pero lo están trabajando ya. Cuando dices centros, ¿te refieres a guarderías, pequeños sitios donde...? Centros infantiles. Es que ahora estamos intentando quitar el concepto de guardería porque en realidad no se guardan los niños allí, sino que es un centro infantil, una escuela infantil donde ya se les va educando y se les va enseñando valores, y por eso ya estamos empezando a quitar el concepto de guardería. Pero sí, son guarderías. Claro, muy bien. Entonces, hay 2 centros aquí en Salamanca. Tenemos 3. Que poco a poco se están expandiendo. ¿Y se llaman Cocomiel, que está al lado de Fonseca. Tenemos también Travesura, que es el primero que confío en Método Gabla, que está cerca de la estación de tren. Y luego tenemos un centro que para mí es muy especial, que se llama El Nido de Ana, y es una madre de día. Cuida en su casa a unos poquitos niños y es súper familiar. Sí, es maravilloso. Pues muy interesante. ¿Entre los niños también se comunican gablando? Sí. Hay gente que piensa que no se socializan antes y que juegan solos porque es así, ¿no? El desarrollo. Y nos estamos empezando a dar cuenta con Gabla que es porque no se pueden comunicar. Y yo he visto a niños en centros infantiles nuestros, embajadores, que uno le quería coger al otro el juguete y el otro le decía que no, y el niño le decía hay que compartir, con el gesto de compartir, claro, y se lo dejaba. Y entonces he visto comunicación, y entre hermanos gemelos tengo muchísimas ganas también de encontrar alguna familia que quiera y verlo in situ, porque es una maravilla. Claro, porque es cierto, nosotros como personas, ¿cómo resolvemos problemas? Pues hablando, y ellos no tienen esa herramienta. Es que la comunicación es fundamental. Siempre digo que es tanto para resolver conflictos como para evitar conflictos. La comunicación tiene que ser mágica. La tenemos que hacer bien, porque hablar está guay, pero tenemos que hacerlo bonito. Me encanta usar programación neurolingüística, me encanta usar disciplina positiva. Gabla funciona con todo. Da igual que estés practicando metodologías activas como pueden ser Montessori, Waldorf, como puede ser Pickler. Son metodologías que están empezando a sonar mucho en la educación y en los centros. Y es que Gabla fusiona bien con todos. Siempre nos basamos en el respeto del niño y en su autonomía. Es lo que uno le quiere dar al niño, al final de cuentas, la manera, independencia un poco, a esa edad de poder explicar, ¿no? Sí, es que son personas pequeñas y nosotros hemos sido así. Nosotros hemos sido como ellos y ellos serán como nosotros. Entonces tenemos que entender que no son... Yo siempre hablo de Planeta Gabla y de que en Planeta Gabla pues se habla con gestos. Pero Planeta Gabla de verdad está dentro de todos nosotros porque nosotros hemos sido bebés. Lo único que tenemos que entender es que ellos están aprendiendo a ser adultos, pero son adultos pequeñitos. Ya lo tienen dentro, hay que desarrollarlo. Muy bien. También quería preguntarte... si tienes algún otro ejemplo de los beneficios, porque me parece un gran beneficio el simplemente
entender y no perder la paciencia de qué quiere el pobre pequeño que no me sabe decir, ¿no? Ese es un gran beneficio. Pero algún ejemplo donde tú veas, bueno, ahora me has dicho con los niños que hay que aprender a compartir, alguna otra cosa que tú digas que te ha ayudado muchísimo o que has visto que ha ayudado mucho. Pues mira, algo fundamental para mí era saber cuando mi hijo tenía dolor. Adrián siempre tenía unas otitis con mucha fiebre y hasta que no daba la cara con la fiebre yo no sabía qué le pasaba, porque al ser tan intenso lloraba mucho y estaba siempre muy agitado, entonces no sabía qué le pasaba. Y un día me hizo el gesto de dolor en el oído y yo lo llevé al pediatra y el pediatra me dijo: Noelia, no tiene fiebre, no va a tener otitis, ya sabes que tu hijo cuando tiene otitis tiene mucha fiebre. Pues le miró y ya tenía una gran otitis avanzada. Entonces eso me cambió la vida. Saber cuando mi hijo estaba a lo mejor mal porque estaba asustado o mal porque estaba con dolor. Identificar te ayuda a gestionar. Totalmente. Es que si sabes cuál es el origen de lo que está pasando, entonces puedes irte al origen para gestionarlo. Te cuento otro ejemplo. Cuando me iba, por ejemplo, a dar alguna formación, Adrián siempre expresaba enfado, ira. Y yo le preguntaba: ¿qué te pasa? Y me decía: estoy enfadado. Y le digo: ¿pero por qué? Me dice: porque mamá se va a trabajar. Me signaba mamá y me signaba a trabajar. Y yo le decía: ¿pero entonces estás enfadado, cariño, o estás triste? Entonces, para el tema de las emociones es muy importante, porque entonces él paraba unos segundos y me miraba y me decía: estoy triste. Entonces, gestionar una tristeza no es lo mismo que gestionar un enfado. Pues cosas así. O, por ejemplo, un día que tenía mucho miedo, lloraba, yo no sabía qué le pasaba y es que tenía miedo y me dijo que escuchara y era un búho. Ay, no conocía estaba el sonido, oscuro, no conocía el sonido, no identificaba el animal que lo estaba haciendo y se asustó. Y en cuanto yo lo escuché le dije: tranquilo, es un pájaro, se llama búho, aparece por la noche. Entonces, o sea, le encantan los búhos, pero imagínate qué hubiera pasado si yo no sé qué le pasa a mi hijo. Tal vez tendría miedo hasta ahora con los búhos, ¿no? No sabrías hasta ahora cuál es el problema. Exactamente. Pues me parece un método muy interesante que tal vez todos quisiéramos aprender, porque tenemos peques alrededor y nadie sabe cómo gestionar las situaciones, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar el método Gabla? Porque nos has mencionado estos centros, pero si alguien no se encuentra en las ciudades donde se imparten estas clases, ¿dónde podemos encontrarlo? ¿Cómo se puede aproximar a alguien al método? Vale, método Gabla, si lo ponéis tal cual, solo salgo yo y el método. Y está en todas las redes sociales. Al final vamos metiendo contenido en YouTube, Instagram con método Gabla, Facebook. Y sobre todo en la página web, metodogabla.com, y ahí, da igual donde estéis, cualquier parte del mundo, porque podéis hacer una formación online. Están los cursos en online y las cartas también están en digital, os la podéis descargar desde cualquier parte del mundo. Perfecto, y eso funciona, ahora me entró la curiosidad, ¿formas a los padres para que formen a los hijos o es conjunto? Pues gracias por hacerme esta pregunta, Mercedes, porque la gente piensa que yo me dejan al niño y les meto un software y se van con Gabla. No es así. Esto es en el día a día, los papás o los profesionales que trabajen con el niño, según hablan, gablan. Yo siempre digo que cuando hablas, gablas. Entonces, de manera natural, lo vas introduciendo el gesto en tu lenguaje hablado, y esto lo tienes que hacer en casa. Entiendo. Porque yo en una hora no consiste en eso. Consiste en que tú interiorices como adulto la metodología, la exteriorices de manera sana, sin tener que forzar, y luego el niño, al observarte, de manera innata lo introduce y cuando lo necesite lo exterioriza. Es muy interesante que menciones que al hablar, porque al final de cuentas estamos hablando, y eso seguramente ayuda al niño también a hacerse a lo que significan las palabras. Totalmente. ¿No? Es que una de las dudas más habituales es que retrasa la adquisición del lenguaje hablado, y es todo lo contrario. Porque ellos en realidad lo que quieren es hablar, lo que pasa es que no pueden, les estamos dando como un puente entre el no hablo y hablo. Entonces tenemos esta ayuda. Es como si le quitaras de gatear para que caminase, no va a caminar antes. Necesita ese paso. Y seguramente va a caminar mejor si ha gateado. Entonces esto es exactamente igual, no retrasa para nada. Es la duda que se suele tener con cualquier otro idioma, cuando hay padres que son bilingües o cualquier cosa, siempre se da la pregunta de si estoy retrasando el desarrollo
Y yo creo que aunque un niño empezase un poco más tarde, al final está adquiriendo habilidades solo que suma, le están ayudando. Claro, sí, esto final, solo suma, no nos resta nada. Y es eso, no sé si va a hablar antes o va a hablar después, porque no puedo investigar al mismo niño con y sin habla. Pero el caso es que mientras habla y no habla, nos estamos entendiendo. Y hay una comunicación, ¿no? Sí. Bueno, creo que esta pregunta ya la hemos respondido, pero hay personas que tal vez no tienen a un niño cerca y quieran aprender a hablar. ¿Eso también se puede? ¿O? Sí, por supuesto. Es que al final, como te digo, entre adultos, yo mis hijos tienen ahora 5 y 7 años, ya hablan. Claro. Y lo seguimos utilizando. Cuando está lejos en el parque y le tengo que decir algo, le hago un gesto. Si estamos en una reunión familiar y me apetece decirle algo solo a él, le hago un gesto. Claro. Cuando se va en el cole le digo te quiero y no tengo que gritar te quiero. Con hacerle un gesto él ya lo sabe. Incluso llega como más dentro, ¿no? No hace falta. Y sobre todo es que vale también para los adultos. Imagínate a alguien, no sé, aislado por lo que sea, en un hospital a lo mejor, en UBI, con una cristalera, con un gesto solo se puede solucionar. Claro, podría ser muy útil. Pero, por ejemplo, lo que tenía en mente es si alguien quiere ser, por ejemplo, canguro. Ajá, genial. Y quiere aprender para comunicarse con los niños y eso. Eso a través de las páginas que has mencionado, aprendes los signos y puede trabajar con los niños. Pueden con los trabajar. padres. Es verdad que las formaciones en online están más enfocadas a padres. Yo siempre hablo de tus hijos, pero también lo pueden hacer los profesionales. De hecho, he estado dando una formación este fin de semana en Jaén a las familias de los centros de Linares y allí había 2 profesionales que son Laura Vela y Anabel, que trabajan con niños. Y Laura Vela, por ejemplo, estoy muy emocionada porque es una de las finalistas a mejor profe de innovación en España. Y ya se está empezando a interesar por Gabla y está emocionada. Entonces yo también me emociono cuando profesionales quieren aprender de esto. Claro, porque le puede dar un gran empujón y al final lo que estaría muy bien es que todo el mundo pudiera comunicarse. Yo creo que llegará un día en que esto sea lo natural. Estaría perfecto. Esperemos que sea así. Bueno, hemos llegado a la última pregunta, que es ¿cuál es el futuro que ves para Gabla? Y si tienes algún proyecto en mente que pueda resultar interesante, algo que nos puedas contar. Ahora podría empezar otra entrevista otra vez. Bueno, todo lo que he conseguido hasta ahora eran sueños hace unos meses y estoy feliz por las cartas, por los centros. Ahora mismo mi sueño mayor es empezar a formar a nivel curricular a los profesionales que vayan a trabajar con niños y que se especialicen. O sea, estoy ya proyectando un curso superior de experto universitario en método Gabla. Y eso ya está ahí. Solo falta el contenido. Después en mi mente siempre hay libros para niños, siempre hay cuentos. Quiero mi mascota en forma de peluche. Quiero mis robots, que esto ya es nivel locura. Quiero un muñeco, un juguete que le enseñe Gabla a los niños. Wow, que enseñe gestos. Que gestualice los cuentos, que gestualice las canciones. Ahora estamos empezando a generar también contenido en cuestión de material didáctico para los centros infantiles que son embajadores. Ay, está muy interesante. Tienes muchísimos proyectos en mente. No te lo puedes imaginar. En mi mente no para. Un mundo lleno de posibilidades de cómo expandir Es que creo que las tiene, de verdad. O sea, veo una chincheta de Gabla en un mapa mundi en todos los países. Estaría encantada de ver eso, espero que lo consigas. Y bueno, te quería felicitar, antes que nada, que es muy interesante este tema. Gracias por compartirlo con nosotros. Espero que a todos les interese. Voy a colar una última pregunta, porque has dicho formar a universitarios. ¿Un perfil en específico? No, cualquier universitario interesado. En realidad estoy pensando en personas que vayan a trabajar con niños. O sea, educación, pedagogía, logopedia, infantil, psicología, todo esto. Sí, es lo primordial porque es lo más cercano. Porque ahora mismo los centros infantiles que están formados a nivel curricular no pueden coger a gente que tenga Gabla y que esté especializada. Entonces me parece súper importante que esto ocurra. Y sobre todo que le demos dentro de las aulas la importancia que esto tiene. Y que no solo sea una empresa aparte que quiere formar a profesionales, sino que desde la educación base
los futuros profesores ya salgan con este método. Creo que es muy importante porque todos hemos visto en el aula algún niño que igual le cuesta más expresarse y comunicarse lo que le pasa, y tal vez sería más fácil a través de los gestos que a través de las palabras. Sí, la directora de uno de los centros de Linares me decía este fin de semana, es que ya no me imagino mi vida sin Gabla. Dice, me sentiría coja. Le digo, bueno, sería manca. Claro. y es eso, dice, es que no sé qué, ha trabajado, tiene 27 años de experiencia, dice, no sé qué he hecho estos 27 años. Imagínate la importancia. El cambio que ha No es solo significado. vamos a darle a los niños un método para que puedan comunicar, ¿no? Sino qué importante es para mí poder saber ¿Qué sucede? sí, qué les pasa. Me decía el director también del otro centro de Héroes, me decía, es que ahora pongo zapatos a 20 niños y sé si los he puesto bien o los he puesto mal. Antes no lo sabía. Pues sí, es revolucionario. Qué tontería, ¿no? Y qué sencillo y qué importante a la vez, y están tranquilos y están alucinados con el método. Pues de nuevo, muchísimas gracias. Ahora sí que tenemos que dar por terminada la entrevista, pero espero poder invitarte de nuevo cuando hayas avanzado en tus proyectos. Yo feliz. Espero que haya muchísimo interés sobre este tema. Voy a dejar algunos links en la página, a tu página, y cualquier persona que tenga interés que si te pueda contactar, tal vez. Sí. Es un nuevo método de comunicación y creo que todos nos beneficiaríamos de desarrollarlo más a fondo. Sí. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima a todos. Adiós. Adiós.